Soy Janaína, me dedico a cuidar personas. Soy mentora en un ministerio espiritual. He encontrado ahí una manera de desarrollar pues, lo que es escribir, hablar, comunicarme. Debido a todo lo que he pasado en mi vida y con el paso de que tuve yo que cambiar de país, ¿no? He notado que mucha gente, así como yo, necesita pues ayuda, y mi aporte fue pues escribir algo sobre mis experiencias, y también porque yo veo que hay mucha gente que con el paso de los años va olvidando sus sueños. Los extranjeros sobre todo olvidan el por qué ha venido a otro país. Al escribir este libro, pues saqué mi sueño del cajón, porque tengo varios manuscritos ya escritos, pero por fin pude publicar. Y es eso lo que yo quiero transmitir a la gente, que vuelva a soñar, que nosotros los extranjeros estamos aquí para aportar algo a esta nación. Tenemos algo dentro, no solamente servimos para ser camareros, jardineros, cocineros, tenemos algo, cultura dentro, tenemos tradiciones, tenemos costumbres, que yo creo que es importante. Yo, como extranjera, he descubierto que infelizmente hay mucho racismo y preconceito donde quiera que tú vayas, porque muchas veces nosotros hacemos como tribus, nos aislamos de la gente. Yo he entendido que los asturianos sí nos aceptan desde cuando nosotros le aceptemos a ellos, ¿me entiendes? Yo como extranjera sentí el preconceito, pero cuando logré pasar de eso, cuando yo empecé a mirar a los españoles con otros ojos, porque yo tengo dentro de mí una verdad, que si mis ojos son buenos, todo mi cuerpo tendrá luz. A mí no me gusta la teoría. Después de todo lo que he pasado, he descubierto que más vale los ejemplos, ¿no? Entonces, la gente que me rodea, la gente que yo ayudo, me pide, pues, que le enseñes a practicar. Entonces, he puesto horas de trabajo en este libro, pero no es simplemente un mes o dos que me ha costado escribirlo, publicarlo, editarlo, no. Es una historia de 38 años de superación. La Organización Mundial de la Salud Mental dice que una de cada dos personas sufrió o sufrirá de un problema emocional. Y yo he sufrido en mi piel. Entonces, saber que en un libro yo podré aportar a alguien un camino de cura interior, para mí es la realización. Yo me siento plena. Si me muero hoy, he hecho mi parte. Quiero invitar para el lanzamiento día 25 de enero a las 18 horas. Estaremos lanzando este libro, Vida. Un libro, pues, aquí dentro tiene sudor, tiene lágrimas, tiene una historia de superación de una mujer común, una mujer llena de fallos. Yo sigo teniendo mis fallos, pero he logrado algo que yo quiero transmitir para las personas que vayan a comprar el libro. Yo quiero aportar el camino de cura y decirte que sí es posible superarse a sí mismo, a uno mismo, porque los obstáculos todos están dentro de nosotros, así que nosotros podemos moverlos, ¿vale? Funciona la página, ya funciona. Así que lo intentas ahora antes de... Bien. Me encanta la barba.